Estamos comunicados con Damián Vil. Damián Vil es doctor en Historia, docente, investigador del CONICET, de Razón y Revolución, del Centro de Estudios en Investigaciones Sociales, y ahora creo que también de Vía, de un partido que están haciendo que se llama Vía Socialista, y lo convocamos porque queremos hablar un poco de la inflación, de la historia de la inflación, y si tiene salida, es decir, si el país tiene salida, porque hasta ahora, desde hace años, por lo menos desde que yo vivo, y ya hace bastantes años, la inflación fue un problema recurrente, y cuando se buscaron soluciones fueron peor el remedio que la enfermedad, como lo que pasó en la etapa peronista de Menem. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Roberto? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, saludo para vos y para todos los oyentes. No, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, vamos a... te convocamos porque sabemos que vos estás trabajando el tema de la inflación, inclusive sería bueno que por ahí contaras un poco la historia de la inflación para que nuestros oyentes sepan de dónde viene y cómo viene esto. Bueno, como vos bien decías, creo que ya a esta altura todos lo tomamos como algo cotidiano y algo que si nos ponemos a mirar para atrás casi que se pierden el tiempo los orígenes, ¿no? De hecho, las tendencias inflacionarias de la economía argentina comienzan más allá de algunos momentos aislados, previo a los años, a mediados de los 40, fines de los 50, comienzan en realidad en ese entonces, ¿no? A partir de fines de los 40, principios de los 50, quizás alguien lo podría identificar con el gobierno peronista, pero no necesariamente es un problema de política económica, sino que tiene que ver con una serie de circunstancias estructurales de la economía argentina. Y a partir de esos años vos te encontrás con picos importantes a principios de los 50, arriba del 30%, en el 59 113%, después en los 60 una estabilización, pero a partir de los 70 se reinicia el ciclo y ya de mediados de los 70, desde el Rodrigazo del 75 en adelante, tenemos cifras de 3 dígitos, salvo el año 86, ¿no? El año posterior al plan austral, en el cual la inflación igual es alta, es del 82%, pero vuelve a subir, derivando en la hiper de Alfonsín, que eso por ahí algunos lo recordarán por haberlo vivido, ¿no? Yo era un niño, pero recuerdo la situación, con una inflación anual del 5.000%, y como señalabas vos, una interrupción de ese fenómeno bajo la convertibilidad, con una serie de mecanismos que intentaron contener, pero que terminan en fracaso y volviendo estallando, digamos, la situación y volviendo a aparecer el fenómeno que en los últimos años nuevamente se ha acelerado, ¿no? Se ha acelerado a un nivel de que estamos por arriba del 40% en los últimos 4 o 5 años, y ya este año se calcula un 60, 70 o incluso más. De hecho, poniendo a la Argentina entre los países de mayor inflación a nivel mundial, ¿no? Ahora, Damián, una cosa... yo te digo que creo yo, y lo he dicho varias veces, yo creo que la inflación, como decía Keynes, lo mejor que hacen los gobiernos, él da alguna cifra, yo la traduciría, los gobiernos turros, para bajar los salarios sin que se note tanto. ¿Vos pensás en esto o creés que no, o creés que se les va de las manos? En efecto, digamos, eso ocurre, ¿no? Ocurre en el sentido de que hay toda una idea, ¿no? Una corriente que señala que la inflación tiene que ver con la puja distributiva, es decir, con la presión de los trabajadores y los capitalistas por obtener el mayor beneficio social, y eso empujaría a la inflación. En el caso argentino, si eso fuera así, venimos perdiendo por goleada hace rato, ¿no? Porque en mediados de los 70, claro, que el salario, el poder adquisitivo de un trabajador argentino es del 40%, es un 40% menor que en mediados de los 70. Claro. E incluso, bueno, yo había hecho algunos cálculos en un artículo que habíamos sacado hace hace un año sobre el tema del precio de la carne. ¿Te acordás cuando hubo toda una discusión al respecto? Sí. En lo cual el salario promedio de la economía argentina alcanzaba para comprar aproximadamente 250 kilos de asado en 1996, y en el 2021 eso había bajado a prácticamente a más de la mitad, 110, 112 kilos, ¿no? O sea,
si ese es el efecto buscado, digamos, le sale muy bien. El problema es que, si bien la inflación, ciertos niveles de inflación tienen ventajas para el gobierno en el sentido de licuar gastos fijos y poder incrementar la recaudación impositiva, que son gastos que, como ingresos, perdón, que se calculan en base a la facturación o al movimiento económico y a los precios del momento, bueno, se van actualizando con la inflación. En cambio, los salarios y demás siempre van retrasados, ¿no? Gastos fijos que tiene el gobierno. Si bien esa es una ventaja y lo que señalás vos también, el problema es que una inflación del tipo que tiene Argentina, tan sostenida en el tiempo, es un problema. Es un problema para la dinámica de los negocios, porque altera toda la cadena de suministro, ¿no? De la planificación económica. Me refiero a planificación en el sentido de negocio, de empresa, no estamos hablando de la planificación central, que ese es otro problema que creo que es parte de la solución en realidad, tender hacia una planificación de la economía, pero a nivel, digamos, del capitalista individual altera el ciclo de negocios, incluso llega al punto en el cual hay muchos que ante la inestabilidad de precios se niegan a vender, o sea, con lo cual en la dinámica económica cotidiana una inflación sostenida de este nivel no es beneficiosa para la acumulación de capital, y eso se ve, bueno, en la dinámica económica del día a día en Argentina, ¿no? Claro. Damián, por todo lo que estás diciendo, los ortodoxos y los heterodoxos, unos te dicen que el problema es la emisión, los otros te dicen que no, que el problema son los formadores de precios. ¿Cómo lo ves vos? ¿Multicausal? ¿Ves que influye más la emisión? ¿Cómo lo ves? Digamos, hay una serie de circunstancias que ninguna de las dos corrientes lo tiene en cuenta. Es decir, por el lado de los formadores de precios, uno se debería preguntar por qué en otras economías donde actúan las mismas empresas, básicamente, que las que actúan en la economía argentina, no se dan estos niveles de inflación. Si bien es cierto que estamos en un periodo de los últimos año y medio donde hay tendencias inflacionarias en el mundo a partir de, bueno, una serie de circunstancias. Sí, pero estamos hablando de un 10% de lo de acá, ¿no? La tendencia, ¿no? Sí. Acá es muy superior, eso sin duda, ¿no? Y en el caso de la emisión es como una verdad, digamos, de perogrullo, en el sentido de que evidentemente es un problema de que la moneda pierde valor, pero no se dice por qué. El problema ahí es que ninguno de estas corrientes explica la causa de fondo de la Argentina, que es el retraso en la productividad del trabajo. A ver, ¿qué significa? Por ahí, volviendo a hacer un poquitito de historia, ¿no? La Argentina, creo que ya lo hemos charlado, incluso lo has charlado por ahí con Eduardo y otros colegas, ¿no? Tiene un desarrollo económico muy grande hasta mediados del siglo XX, a partir de su inserción como productor de materias primas, ¿no? Y con la fertilidad de la pampa y el uso capitalista de la tierra y la tecnología, obtiene una serie, digamos, de beneficios del mercado mundial vinculados a una categoría que se llama renta diferencial de la tierra, ¿no? Claro, el modelo agroexportador, ¿no? Claro, en ese periodo, el llamado modelo agroexportador, básicamente la venta de materias primas agropecuarias, hace ingresar a Argentina una riqueza superior, digamos, a su capacidad de acumulación. A partir de esa, digamos, de ese fenómeno se va montando una estructura, si quieren, no agraria, que se restringe al mercado interno, porque no tiene competitividad para saltar el límite del mercado interno, no es competitiva a nivel mundial. Mientras esa estructura en términos relativos es pequeña en la economía argentina, el campo la impulsa, ¿no? Pero cuando esa estructura comienza a crecer y mantiene sus limitaciones, y el campo la renta agraria se va agotando por su expansión, porque además el mercado mundial se complejiza y el peso de la agricultura en el mercado mundial en términos relativos cae por el desarrollo de otras ramas, ya la economía argentina no se puede sostener. Y estos otros sectores que señalábamos son demandantes de divisas. Por eso la Argentina empieza a funcionar a partir de mediados del siglo, a partir de los fines de los 40, comienzos de los 50, de forma, digamos, en serrucho, ¿no? De forma ciclotímica, es decir, tiene 5 o 10 años de expansión, crisis furiosas, caídas que nos mandan por debajo del episodio anterior,
una recuperación, pero siempre por debajo del momento de expansión previo, y vamos funcionando así, ¿no? Nos vamos degradando. En esa dinámica, o sea, en esa forma de funcionamiento, aparecen otras formas de compensación de este retraso en la productividad del trabajo. Eso significa que, eso es lo que quiere decir que la Argentina, que el grueso de las ramas se restringen a su mercado interno, no pueden salir a competir a nivel mundial. Y esa forma de compensación, ¿cuáles son? La devaluación monetaria, es decir, el abaratamiento del trabajo argentino, que trae aparejada como correlato la inflación, ¿no? Y el endeudamiento, los 90, por ejemplo, el ejemplo que vos mencionabas, que así se sostuvo una convertibilidad, o sea, una paridad ficticia. Claro, endeudándose, es decir... Exacto, vos te endeudás, llenás el Banco Central de reservas, privatizás los bienes públicos, bueno, tenés una masa de moneda, digamos, del referente, del equivalente general para respaldar tu moneda. Pero eso, en tanto en cuanto vos no logres impulsar la competitividad hacia el extranjero, cuando se te acaba la canilla de la deuda, eso estalla, ¿no? Claro. Y reaparece el problema, y ese es el problema de fondo. Sí, perdóname. No, está bien. Hay que recordar también, porque la inflación que hay hoy es la mayor en 30 años. Y recordemos que hace 30 años hubo una inflación de este tipo previo a la convertibilidad, ¿no? Exactamente. Es decir, primero Plan Bonex, se quedaron con la guita de mucha gente y después ahí metieron la convertibilidad, ¿no? Digo para tener en cuenta, ¿no? No, por supuesto, todos estos periodos además siempre hay grandes ganadores y los perdedores también son los de siempre, ¿no? Claro, somos los de siempre, claro. Exacto, los que soportan el grueso, digamos, del ajuste y de la readecuación, digamos, de las condiciones generales, son los trabajadores en general, ¿no? Que ven desplomarse sus salarios, sus ingresos. Claro. Ahora, Damián, después de todo esto que comentás, se hizo un poco de historia también explicando por qué se genera la inflación en esto que vemos que son diferentes causas. ¿Hay alguna salida para esto que no sea la de la convertibilidad? Porque hay que acordarse eso, que para llegar a la convertibilidad hubo que quedarse con la plata de la gente. Sí. Que no sea también la del 2001, 2002, ¿no? Que también siempre se llega, bueno, para evitar nos quedamos con la plata de la gente. ¿Qué salida puede haber en esto? Con esta estructura que hay industrial, ¿qué salida? O hay que cambiar la estructura, ¿no? Y sí, en estas condiciones no se ve mucha salida, porque lo que digamos, vamos hacia un ajuste feroz que reduzca la dinámica digamos, el tamaño de la economía argentina y readecue toda esa estructura a la capacidad real de la productividad real del trabajo argentino, lo cual te imaginarás que es la miseria más profunda aún de la que tenemos para una gran masa de la población. O sea, esa no es la solución que uno pretende, más nosotros que nos planteamos como una alternativa de vía socialista que vos señalabas. Y la solución, digamos, de esto se sale quizás con una palabra que habría que retomar: producir y exportar. Y eso básicamente la burguesía actual, la clase dominante, la burguesía argentina, no está en condiciones de hacerlo, lo ha demostrado. No hay ningún negocio rentable y cuando vive de parasitar al Estado. Claro, de los subsidios, ¿no? De los subsidios, exactamente. Y acá entra a jugar lo que te señalaba antes, ¿no? La planificación económica. O sea, acá necesitamos un Estado de otro tipo que planifique la economía argentina de otra manera, o sea, asigne los recursos de una manera un poco más racional y aumente la escala, la productividad del trabajo, y eso va a bajar los precios realmente. O sea, aumentando la productividad del trabajo, vos qué haces, producir bienes más baratos. Entonces bajás la inflación realmente, y no con artilugios de política macroeconómica que a la larga terminan, digamos, que pueden funcionar por un corto plazo, el control de precios, vos mencionabas varias medidas al comienzo, ¿no? Y otras más que te funcionan un ratito, pero mientras el fenómeno de fondo sigue, eso se va acumulando y explota al poco tiempo. Por ejemplo, un ejemplo concreto, la industria del calzado. La Argentina tiene una industria del calzado en la cual existe una miríada de pequeños talleres. La Argentina, el país del cuero, tiene un déficit anual de $400 millones en la balanza comercial de calzado, aproximadamente en los últimos 10 años, ¿no? O sea, 400 millones por año se van
en lo que es la importación de calzado restada la exportación, ¿no? Ujú. Eso no puede ser, digamos, hay que frenarlo. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, nosotros proponemos para eso una empresa mixta, o sea que el Estado se haga cargo de la producción, reuniendo a los pequeños propietarios, concentrando en una sola fábrica, en 2, en 3, bueno, pero en pocas unidades productivas y de mayor escala, la tecnología, la compra de materia prima, los canales de distribución, y con eso se lograría un aumento muy importante de la productividad, y eso en varios sectores. Vos tenés posibilidades de ir aplicando eso. Por ejemplo, no sé, otra cuestión, fomentar el desarrollo de las de lo que son carnes alternativas a la carne bovina, ¿no? Sí. La piscicultura, la carne, la industria avícola, con esta misma dinámica. Uh-huh. ¿Vos qué hacés con eso? Producís alimentos más baratos para el mercado interno y liberás un saldo exportable, y aliviás la presión también del problema del fenómeno del estrangulamiento de divisas, que es otro elemento que te presiona hacia la devaluación de la moneda y hacia la inflación. Uh-huh. Entonces, como te decía, asignando de forma racional los recursos que tiene la Argentina, que hoy los tiene, o sea, y eso también, digamos, iría construyendo un país mejor a largo plazo, pero hoy mismo se puede empezar a trabajar en la resolución de ese problema, en la resolución real, digamos, ¿no? Que, digamos, atacando el problema de fondo, que es el problema de la productividad del trabajo. Claro. Ahora, cuando hablas de aumento de la productividad, ¿esto no iría en contradicción con lo que siempre propone la izquierda, o por lo menos la izquierda que conocemos? Es decir, no se le pide el aumento de la productividad, pues esto lo pedía Perón también, ¿no?, en su momento. Bueno. ¿Ahí no hay una contradicción? Digamos, la izquierda no menciona el problema porque tendrá algún temor de quedar asociada a otras, a los discursos, como señalaba vos, de otras opciones burguesas. Acá, digamos, desde el planteo teórico, esto es muy compatible con los clásicos, ¿no? Ya Marx y demás lo decían, el socialismo se construye en base a una alta productividad del trabajo que heredada del capitalismo y no al revés, ¿no? Uh-huh. Y de hecho la forma en la cual podemos propender a vivir mejor y a solucionar estos problemas es con estas posturas, ¿no? Uh-huh. Con un aumento de la productividad, en el sentido, ¿qué significa el aumento de la productividad del trabajo? Significa reducir el valor, o sea, el tiempo de trabajo de producción de cada mercancía, ¿no? Uh-huh. O sea, eso con mayor tecnología. Cuando Perón lo decía en los 50, lo que estaba buscando era intensificar, digamos, el trabajo, o sea, intensificar el trabajo obrero por una serie de condiciones, ¿no? Claro, porque no podía aumentar más los salarios. Claro, y no podían importar maquinaria, una serie de circunstancias, ¿no? Acá lo que nosotros proponemos es otra cosa, es decir, el aumento de la productividad a partir de la incorporación de tecnología. Eso va a permitir, a su vez, como decíamos, insertarse en ramas de cierto contenido tecnológico en el mercado mundial en cierto plazo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo esta situación, disminuir el precio de los bienes que consumimos los argentinos, y eso va a atacar la inflación de lleno y a generar una mejora en las condiciones de vida de la población, porque eso es lo importante, ¿no? La productividad por el hecho, digamos, de en sí misma o de enriquecer a los mismos de siempre no tiene ningún sentido. Acá estamos planteando un cambio radical de la organización social, y que los beneficios de ese aumento de la productividad sean para los trabajadores, fundamentalmente. Claro, absorbidos por la sociedad en su conjunto, o sea, por los trabajadores y por la sociedad toda. Eso va a permitir una serie, digamos, de uh-huh. beneficios, una mejor alimentación, mejor sistema de salud, mejores ingresos de la población, más tiempo libre para disfrutar de... Sería el modelo sueco, más o menos, o el modelo de Corea del Sur. Claro, ¿no? Nosotros tenemos esa fórmula, esa es la fórmula del socialismo argentino para nosotros, claro, ¿no? La productividad de Corea, que eso nos va a permitir, en ramas de alto contenido tecnológico en cierto plazo, alcanzar los ingresos de los países nórdicos, o sea, un buen muy nivel claro. de vida digno, a partir, digamos, de un desarrollo de las fuerzas productivas locales en sectores de alta tecnología. En el mientras tanto también hay que ir solucionando algunas cosas. El calzado no nos va a dar, el calzado o la carne de pescado no nos va a dar el dominio del mercado mundial de tecnología, pero sí va a ir atacando los problemas de la inflación. Está muy claro lo que decís. Ahora uno también lo que piensa
es el hombre, ¿no? ¿Qué pasa con cómo son determinadas sociedades en cuanto a lo que tiene que ver con ser empleado del Estado, por ejemplo? Cuando vos hablas de empresas mixtas, ver que a veces el Estado, por lo menos en la Argentina, está considerado como, en muchos sectores, como una beca. Es decir, yo logré con esta gente ganar las elecciones, entonces pongo un ministerio y a toda esta gente la llevo ahí como una beca que nunca uno sabe si trabajan, no trabajan. Ahí en estos temas productivos sería medio complejo eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto, lo que vos señalás es el Estado en la sociedad capitalista argentina actual, ¿no? Es decir, claro, un coto, digamos, de rapiña, de sectores de la burguesía que lo canibalizan, ya sea, digamos, como decías, absorbiendo subsidios o vendiéndole insumos cuando el Estado, digamos, tiene algún sector de la producción, no sé, hidrocarburos o demás, vendiéndole insumos al doble, al triple del mercado, de lo que que se consigue en el mercado mundial. claro. Lo que estamos pensando es un Estado de nuevo tipo, un Estado donde el grueso de su, digamos, de su actividad sea productiva, sea producción de riqueza. Eso va a implicar, digamos, claro, una modificación, incluso un adelgazamiento de la administración. La administración del Estado tiene que, digamos, adelgazar necesariamente y tiene que volcarse todo su esfuerzo a la producción de energía nuclear, producción de energía por biomasa, digamos, por residuos orgánicos, mucho más amigable con el medio ambiente. Eso permitiría liberar excedentes de exportación de hidrocarburos, que la Argentina ahí tiene en Vaca Muerta una mina de oro que nunca se utiliza, porque siempre hay peleas internas por ver quién se queda con los negocios. Claro, sí, ¿no? sí. Como pasó ahora con Y no pueden hacer un caño, ¿viste? Caño, cuando vos decís una cosa, exactamente. No se puede hacer un caño, sale a decir ahora el que renuncia que le demoraban a hacer un caño, una cosa de loco. Bueno, Exacto. Damián, la verdad que todo muy claro y bueno, en estos momentos poder aportar ideas, ¿no? Que es un poco lo que falta, ¿no? Aportar ideas. Termino con una sola cosita pequeñita. Sí. Este festejo que hubo en el CONICET diciendo que son los mejores pagos, que ahora les aumentan un 10% más, que superan a la inflación y qué sé yo, todas las cosas que se dieron manija Filmus y Alberto Fernández. ¿Es cierto? Igual no profundizamos porque no hay tiempo, pero ¿es cierto esto? No, en realidad nosotros venimos con un salario muy atrasado. El grueso, digamos, de esa supuesta recomposición se calcula sobre salarios de mayo del año pasado y además hay un problema ahí también que tiene que estar. Sí. Perdón, que llegó mi familia. Sí. Tiene que ver con la forma en la cual se suman ese supuesto aumento que va a la jerarquización, o sea, no al básico, con lo cual, bueno, ahí tenemos toda una serie, digamos, de problemáticas sobre cómo, digamos, eso impacta luego en el resto de los beneficios salariales, ¿no? Tenemos un básico muy bajo, y bueno, y además, de hecho, ya venimos con una pérdida de poder adquisitivo en los últimos 10 años de aproximadamente el 70%, con lo cual esto es algo muy menor, ¿no? Está muy claro. Bueno, esperemos que cuando se terminen las LELIQs, toda la plata de los intereses vaya una parte para los jubilados y una para el CONICET. Bueno, ojalá. Y una cosita, yo también igualmente tiene que, digamos que de esto también tiene que ver con los reclamos que venimos realizando del sector desde hace tiempo. O sea, también hay que destacar que lo poco que se logra, cuando se logra, también es parte de la lucha y de la presión de los trabajadores que vienen reclamando desde hace tiempo, ¿no? Está claro, está claro. Eso también está muy claro. Señalarlo. Quizás, bueno, por ahí para la próxima lo podemos charlar más a fondo. Claro, con otros compañeros también. Está muy claro. Damián, yo te agradezco muchísimo esta comunicación y te mando un abrazo grande. Por favor, igualmente, bueno, muchas gracias como siempre por contar con nosotros y cuando quieran. No, por favor, nosotros te agradecemos. Muy claro. Chao, un abrazo grande.